y es esos modos que se llaman ABA, VAP, un pequeño repaso y que hay de evidencia, que ayer se preguntaba mucho acerca de si esto es útil o no. Bueno, nos vamos a enfocar a estos, uno de ellos es VAP, otro es NAVA, soporte variable, ASB y SmartCert. Cuando nosotros conectamos a un paciente a la ventilación mecánica, lo conectamos por alguna enfermedad, no necesariamente por un problema pulmonar, aunque aquí así se describe, es decir, puede ser un problema neurológico o alguna otra cosa, y sabemos todos que es el principal requisito por el cual vamos a poder iniciar un protocolo de retiro de la ventilación, es decir, se resolvió el problema encefálico por el cual lo intubamos, pues hay que iniciar el protocolo de retiro de la ventilación. El protocolo de retiro de la ventilación debe de iniciar en el momento en que nosotros conectamos a un paciente a la ventilación mecánica. Es decir, no voy a esperar a ver que pasen 5 o 6 días o demás, sino que desde el momento en que lo intubo, tengo que hacer todo lo posible porque la intubación dure lo menos en el paciente. Es decir, seleccionar la sedación adecuada, seleccionar la analgesia adecuada, corregir lo más rápido posible la patología de base, y esto nos va a acortar pues, los tiempos y la duración en el ventilador. Sabemos que la parte terapéutica de la ventilación mecánica representa el menor porcentaje de duración en un paciente, es decir, el tratar de extubarlo es lo que nos lleva mucho más tiempo. El desconectarlo, el tratar la atrofia, la desnutrición a la cual sometimos al paciente durante la fase aguda, pues son lo que va a requerir más tiempo de ventilación mecánica. Cuando hablamos de más allá de presión soporte con CPAP, nos referimos a esos modos que tratan de interpretar lo que está haciendo el paciente. Es decir, nuestro juicio clínico, y como lo veíamos en los talleres, nos dice que debemos de actuar cuando el paciente tiene polipnea o cuando el paciente baja su volumen corriente, cuando el paciente se pone diaforético, cuando el paciente tiene aleteo nasal, tiraje intercostal, pero la máquina de alguna manera trata de, al desconocer esos datos, sustituirlos por otros que van desde frecuencia respiratoria, desde el esfuerzo, desde la distensibilidad, la resistencia que se está presentando en el sistema. Y esto es como la máquina va a estar ajustando sus valores. Es decir, si la máquina detecta que el paciente está respirando muy rápido, la máquina tiene una indicación que está pregrabada de hacer algunos ajustes en la presión soporte. Es lo que va a estar moviendo. Y todos los modos que hablamos automatizados, todos, para entenderlo lo más sencillo es el simple hecho de ajustar la presión que otorga el ventilador al paciente. ¿Cómo lo va a hacer? Es lo que va a hacer la diferencia en cada uno de estos modos. El paciente va a tener su control central, que ese sigue siendo su cerebro que va a tratar de responder ante el dolor, responder ante la hipoxemia, responder ante la hipercapnia, y esto es la clave, ¿no? ¿Cómo el ventilador va a interpretar esto? ¿Qué está pasando con la resistencia, con la distensibilidad, con el esfuerzo diafragmático del paciente para tratar de entregar cierto nivel de soporte? El primero de estos modos, y lo vamos a ver en uno de los talleres más tarde, es el modo ASB, que es el soporte adaptativo. Y esto lo que trata de hacer es algo muy sencillo. Si se dan cuenta, el respirar en un paciente intubado depende de dos factores. Depende de qué tanto le da la máquina y depende de qué tanto puede hacer el paciente. Cuando hablamos de que el paciente está dormido, pues la máquina es quien hace prácticamente todo. Cuando el paciente está totalmente despierto, a punto de ser decanulado, pues el paciente es quien lleva prácticamente todo el esfuerzo. Y entonces vemos cómo a lo largo de la ventilación, la máquina va perdiendo poco a poco ese control y el paciente va ganando cada vez más trabajo. La ventaja, en este caso de este modo, es que la máquina puede llevarlo desde el punto total de control total hasta asistirlo en el momento en que el paciente está listo prácticamente para ser decanulado. Trata de integrar estos modos ventilatorios e irlo pasando de un lado hacia el otro. Y olvídenlo de su mente, sáquenlo de su memoria. Esto hagan de cuenta que no estaba ahí, pero en algún momento lo hace la máquina, ¿no? Entonces, ASB lo que evalúa o lo que trata de lograr es un volumen minuto. ¿Se acuerdan que el volumen minuto es la resultante de la frecuencia respiratoria por el volumen corriente? ¿De acuerdo? El volumen minuto nos sirve para dividirlo en dos grandes segmentos en nuestro aparato respiratorio. Una parte que se va a la ventilación alveolar, que representa las 2/3 partes de ese volumen minuto, y una tercera parte se queda en el espacio muerto, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, para nosotros poder barrer el CO2 o eliminar el dióxido de carbono, la mejor manera es incrementar la ventilación alveolar. Pero yo, ¿cómo puedo incrementar la ventilación alveolar? No le puedo decir a la máquina, dale más ventilación a los alvéolos, porque eso depende de muchos factores del paciente. Pero si su constante, que es el volumen minuto, incrementa, lo más probable es que también la ventilación alveolar logre incrementar. No sé si me doy a entender, ¿sí? ¿Cómo va a hacer la máquina este incremento en el volumen minuto? Pues lo va a hacer manipulando las dos variables que tiene, frecuencia respiratoria y volumen corriente. Entonces, él lo va a poner en un objetivo. Ese objetivo va a ser de 100 mililitros por kilo de peso. Es decir, si su peso ideal son 70 kilos, lo va a llevar a 7 litros de volumen minuto. Y nosotros vamos a poder manipular. ¿Ese volumen minuto es suficiente para el paciente? Pues quizás sí tiene un trastorno que está despertando la sedación y demás, que no tiene problema pulmonar, no tiene problema de intercambio, será suficiente 100 mililitros por kilo de peso. Pero si es insuficiente, yo puedo decirle, dale un poco más de volumen minuto a lo que te estoy pidiendo. En lugar de darle el 100%, que serían los 7 litros, dale un 110%, es decir, 7.7 litros, o un 120%, 130. Esa es la variable que nosotros vamos a estar manipulando en ASB. Entonces, ¿con qué voy a controlar eso? Pues dependiendo cuánto sea el dióxido de carbono que está teniendo el paciente. Si veo que con su volumen minuto del 100% el CO2 está subiendo, pues lo que tengo que hacer es incrementar el porcentaje de volumen minuto para que el CO2 se logre eliminar. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a hacer el ventilador esto? Pues va a manipular las dos cosas que controla, que son la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. El volumen corriente no lo puede manipular porque si el paciente está en espontáneo no le puede decir, oye, solo quiero que respires 400, pero lo que entonces va a estar manipulando es la presión que le está otorgando a ese paciente. Lo va a poner en un punto que sería el ideal en base a las características del paciente y entonces en ese punto va a tratar de mantenerlo con ese volumen corriente y con esa frecuencia respiratoria que serían seguras para este paciente. Esto es cuando ustedes ven el modo ASB, entonces lo único que tenemos que mover. Este es el porcentaje de volumen minuto que vamos a entregar, entonces en este caso estaríamos dando un 135%, es decir, 35% más. Estaríamos dando un PIB de 5 y la fracción inspirada de oxígeno, que es lo mismo que en el resto de los modos ventilatorios. De tal manera que el paciente, si él tiene un volumen minuto, por ejemplo, de 7.5 litros, todas estas combinaciones que se ponen a través de esta raya, pues generan 7.5 litros de volumen minuto. Es decir, si respira 60 con 180 mililitros de volumen corriente, nos va a dar 7 litros, 7.5 litros. Pero si respira 1800 con 5 respiraciones por minuto, también nos da esos 7.5 litros. Pero esto no sería seguro para un paciente, imaginen todo el volumen corriente que va a estar metiendo. El análisis del ventilador lo que va a hacer es establecer un punto de seguridad y decirnos, tu paciente con todas esas combinaciones lo puede lograr, pero lo mejor es que esté en estos rangos, ¿de acuerdo? Y el ventilador nosotros lo único que vamos a estar haciendo es mover esto, dependiendo si el CO2 está alto, pues subimos un poco más el volumen minuto, si está barriendo demasiado CO2 o eliminando demasiado CO2, tendremos que bajar el volumen minuto. El ventilador va a estar oscilando entre el control total, es decir, entre darle frecuencia respiratoria y presión inspiratoria, a solo asistirlo, es decir, solo dar presión soporte. Y el paciente determinará su frecuencia. Si en algún momento el paciente dice, pues lo que yo le había fijado eran 8.2, pero el paciente hace 9.6, 10 litros, el ventilador lo va a asistir en todas esas ventilaciones, porque eso lo determina el paciente. Este es el punto mínimo que hará el ventilador. Si el paciente de repente se queda dormido, se le olvida respirar, el ventilador hará lo suficiente para alcanzar al término de ese minuto esos 8.2 litros de volumen minuto que tenía que hacer. Esto es lo que nosotros monitoreamos y entonces, por ejemplo, vemos qué FiO2 tiene, qué nivel de PIB, cuánto volumen minuto está haciendo el paciente, cuánta presión inspiratoria tiene, es decir, si el paciente está 100% espontáneo, pues esto le podemos llamar presión soporte, prácticamente, tiene 15 de presión soporte, porque todas sí son espontáneas, ¿no?
Cuando hablamos de evidencia, existen varios puntos de comparación y entonces cuando comparan ASV contra asisto control, en este caso por presión, lo que nosotros vemos es que el tiempo de duración de la ventilación mecánica es menor en el grupo que tiene una ventilación por ASV. La duración en horas pues también es menor en aquel grupo que tiene una ventilación por ASV. ¿Por qué? Porque el número de intervenciones puede ser mayor. Esto se van a encontrar también estudios que digan que no es mayor y que prácticamente la estancia es la misma y demás. Sin embargo, no es un modo que muestre una inferioridad a lo que podemos hacer nosotros con las intervenciones, ¿no? Cuando hablamos de VAP creo que se ha visto mucho a lo largo del curso, va a ser solamente un repaso muy rápido, en el cual el ventilador evalúa básicamente dos cosas. ¿Cuánto volumen requirió el paciente en la ventilación inicial? Hagan de cuenta que lo primero que hace el ventilador es taparle la boca al paciente cuando está intubado y ustedes lo pasan a VAP y entonces le deja de asistir y por lo tanto el paciente cuando jala aire, nosotros sabemos cuánto volumen requiere y a qué velocidad lo requiere, a qué flujo. Y entonces el ventilador, por todas las ecuaciones que hablaban de ecuación del movimiento, lo que va a hacer es determinar cuánta velocidad necesita para la resistencia que tiene y cuánto volumen necesita para la elastancia o la distensibilidad que queremos lograr en ese paciente. Es básicamente lo que hace, ¿no? Pero afortunadamente, como eso es muy complejo y no tenemos que aprendernos, nos pusieron una tablita verde que ahorita vamos a ver y lo único que tenemos que hacer es mover una perilla para arriba o para abajo. Pero es esto, evaluar cuánto flujo y cuánto volumen se necesita para que la máquina le dé una proporción a ese volumen y a ese flujo que necesita el paciente. De tal manera que establece algo que se llama el trabajo total, ¿sí? Todos tenemos trabajo de la ventilación, es decir, ahorita tienen trabajo de la ventilación. Si yo les dijese, ¿quién de ustedes tiene el 100% del trabajo dependiendo del ventilador? Todos sabríamos que nadie. Es más, todos tenemos el 0% de asistencia de un ventilador, ¿de acuerdo? Es decir, nuestro WOP total o nuestro trabajo total depende del trabajo del paciente, ¿sí? Porque todos estamos en espontáneo. Cuando ponemos en este modo, nosotros vemos aquí algo que se llama WOP total. Eso es lo que necesitó el paciente de flujo y de volumen para mantenerse ventilando. Él lo decidió. Yo no sé si sea bueno o sea malo, por eso hablábamos de los neuromusculares. Un neuromuscular, el cerebro puede estar diciendo, oye, necesito más, pero a lo mejor el aparato respiratorio pues, no lo puede hacer porque no hay una adecuada conexión. Y entonces eso es mi criterio que tengo que decir, aunque el paciente no tenga trabajo, pues no es de que no lo necesite, sino que simplemente no lo puede ejecutar porque el aparato respiratorio no está íntegro. De tal manera que en un paciente que tiene otro problema que no sea neuromuscular, este sería un buen modo ventilatorio, el cual le permitiría establecer cuánto se necesita para que ventile y por lo tanto el ventilador le va a dar un porcentaje de asistencia, ¿sí? Es decir, en este caso, ¿qué porcentaje le estaríamos dando a este paciente? Este es el total. Esto dependió del paciente y esto es solo lo que le está dando el ventilador. ¿Cuánto creen que sea? 40%, 50%, ¿sí? Y nuestro objetivo será mantener, ya lo han visto en los talleres, pero que este trabajo, independientemente de dónde ande, siempre tiene que mantenerse en este rango de seguridad para evitar que se debilite si se va a este lado por no hacer nada o que se fatigue si se va a este lado por tener demasiado trabajo ventilatorio, ¿de acuerdo? Si se va para acá, pues le subo el porcentaje de asistencia para que se regrese para acá, aunque siga en este punto. Si se viene para acá, le bajo el porcentaje de asistencia para forzar a que suba un poco más. Cuando comparamos esto, entonces se compara presión soporte contra VAP, pues obviamente el número de asincronías van a ser menores en el grupo que está asignado a presión soporte. Es decir, aquí tenían dos grupos, a uno lo asignaron a VAP, a otro lo asignaron a presión soporte. Esto es antes de que estuvieran conectados, el número de asincronías que tenían los pacientes, al momento que los evaluaron después de conectarlos a VAP y después de estar más tiempo en VAP. Pues sin duda estos números de pacientes que están en presión soporte siguen muchos de ellos teniendo bastantes asincronías y eso depende de la interpretación
que tenga el usuario, ¿no? Es decir, ahorita todos ustedes van a saber de VAP, pero cuando lleguen a sus hospitales y traten de poner a VAP a un paciente, pues si nadie le sabe, lo van a quitar y lo van a pasar seguramente a presión soporte otra vez. Y si ese usuario no puede estar cada 10 minutos o 15 minutos evaluando el paciente, pues van a pasar un montonal de asincronías en ese lapso de tiempo que ni siquiera nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Pero la intención de esto pues es que el ventilador, de una forma muy gráfica, les esté diciendo necesita más, necesita menos, necesita más, porque está sumando más cosas a esa evaluación, en este caso la distensibilidad y la resistencia. Cuando hablamos en el tiempo de retiro de la ventilación, ¿cuánto tiempo, por ejemplo aquí, el porcentaje de pacientes que tuvieron una extubación exitosa y cuántos salieron más rápidos de la terapia intensiva? Pues obviamente salen más rápido de la terapia intensiva y salen más rápido del tubo cuando estamos en un protocolo que sería automatizado, ¿no? Esto no le conviene a los hospitales privados, pero siempre debemos de pensar en el bienestar del paciente. Algún día vamos a ser pacientes, ¿no? Y si me pueden ahorrar una hora de estar conectado a la ventilación, aunque no me represente una diferencia en la mortalidad, pero si me ahorran una hora va a ser una maravilla, ¿no? Con respecto a NAVA, lo van a ver más tarde en el taller, esto es una revisión algo rápida. NAVA lo que hace es analizar no dependiendo del movimiento de aire a través de la cánula, es decir, todo lo que hacemos hasta ahorita de lo que hemos visto es, medimos el esfuerzo del paciente a través de cómo se está moviendo el aire a través del tubo o del sensor. Es lo que conoce el ventilador, no le puede medir realmente si está teniendo músculo diafragmático moviéndose o demás, porque no lo ve el ventilador, solamente lo intuye a través de cómo se mueve el aire a través de ese tubo. Pero NAVA, tenemos que introducir un sensor que está buscando la actividad diafragmática y entonces un paciente que tiene falta de aire, lo que vamos a ver es que tiene demasiado estímulo diafragmático. A lo mejor el paciente tiene tanta atrofia muscular que el diafragma no puede responder a ese estímulo eléctrico, pero ese sensor tendrá que captar ese estímulo eléctrico y entonces decir, oye, este paciente necesita más aire en ese momento. Y entonces ese sensor lo que nos va a dar es un punto en el cual empieza de estar estática, digamos, la electricidad, se empieza a generar electricidad y el encargado de hacer esto es el ventilador, de enviar una señal al sistema para que mande aire cuando el paciente sintió el estímulo a nivel diafragmático. Y esto lo que trata de hacer es disminuir los tiempos entre el disparo de acá con el disparo mecánico, con el disparo del diafragma, ¿de acuerdo? Pues nos ahorramos algunos milisegundos, pero en el tema de hacerlo más rápido posible, pues cualquiera de nosotros nos gustaría que si nos falta el aire, no sentir falta de aire ni siquiera un milisegundo, ¿no? Esto lo ven en el taller, lo que es NAVA. Y SmartCare es un protocolo que, como lo mencionábamos el día de ayer, solo está enfocado a la parte de retiro de la ventilación. ASV se encarga, pues desde que el paciente está conectado, SmartCare se limita solo a cuando ya el paciente, el usuario, determinó que se podía desconectar, ¿no? Y esto lo que hace es adaptar primero la presión soporte a lo que está necesitando el paciente en base al análisis de la frecuencia respiratoria y del CO2, observarlo, lo mantiene y la decisión del clínico, es decir, pues el ventilador te dice que lo puedes extubar, depende de ti si lo quieres hacer o no. Como decía el doctor Sánchez, o sea, en el caso de enfermería puede decir, se extuba, si comparamos enfermería versus protocolo, los dos son igual de efectivos, ¿de acuerdo? Aquí es simplemente tratar de buscar el mayor confort al paciente y incrementar el número de intervenciones. El protocolo de este ventilador establece varios diagnósticos, es decir, analiza la frecuencia respiratoria y analiza el nivel de CO2 y entonces busca el punto en el cual su frecuencia respiratoria sería acorde a una frecuencia de un paciente que puede extubarse, que sería entre 15 a 30, y el nivel de CO2, que esto previamente a que nosotros lo podemos ajustar, CO2 de 55 a nosotros probablemente nos preocuparía en nuestra altura. Por eso, en los
en los avances más recientes de este modo, lo que se ha tratado de hacer es que tú limites cuánto quieres dejar aquí de nivel máximo de CO2 en el paciente, de tal manera que el ventilador va a estar incrementando la presión soporte, va a disminuir la presión soporte en base a estos algoritmos. Por ejemplo, si tiene hipoventilación, que él lo define como frecuencia espontánea menor y frecuencia espontánea baja, el volumen tidal bajo, el LEDCO alto, lo que va a hacer es aumentar la presión soporte y va a estar haciendo todos estos cambios dependiendo con cada uno de las determinantes que esté teniendo el paciente. En el caso de soporte variable, lo que veíamos era esto. O sea, si yo, por ejemplo, selecciono 15 de presión soporte, el 15 de la presión soporte va a estar aquí. Y esto es una campana de Gauss. De tal manera que yo le voy a seleccionar qué tanto quiero que se aleje del centro de los 15. Si yo pongo aquí, por ejemplo, esta presión soporte y le pongo un 100% de variabilidad, pues irá de este punto a este punto. Si le pongo un 25% de variabilidad, irá en estos puntos. Pero en el caso del 100% de variabilidad, de igual manera la mayoría de las ventilaciones tratarán de caer en el centro porque es la mayor posibilidad de que el paciente se mantenga en la misma condición. En este caso tengo una presión soporte de 10, pero como le sumo el PIB, el paciente va a estar haciendo 15. Es decir, 5 de PIB más 10 de presión soporte, la presión que va a alcanzar en el sistema va a ser 15. Cuando yo pongo una variabilidad del 50%, le estoy diciendo que a esos 10 de repente le dé 5 más y a esos 10 le dé 5 menos. Por lo tanto, 5 de PIB que tiene el paciente más 5 en la que le toca más bajita, llegará a 10 de presión soporte. Y cuando le toca la mayor asistencia de presión soporte, que serían 15, llegará hasta 20. Y esto lo que trata de hacer es que el paciente se mueva en varios rangos de presión soporte y obviamente genere un volumen corriente diferente. Aquí lo vemos como algunas son muy pequeñitas, otras son muy grandes, porque este tiene 100% de porcentaje de variabilidad. Esto se fundamenta en que los cambios en la aire, pues que la distribución de aire a nivel pulmonar sea, pues, busque un lugar diferente y que no siempre se esté yendo el aire a la misma región pulmonar y el paciente trate de mantenerse reclutado. Cuando vemos los metaanálisis acerca de si esto de lo que hemos hablado funciona o no funciona, entonces vemos que hay muchos modos que son evaluados, ASV, Automod, SmartCare, VAP, y todos estos modos lo que han mostrado es, pues no van a haber una diferencia en la mortalidad, como todo se les ha comentado aquí, ¿no? O sea, nadie se va a morir de estar con un modo automatizado o sin un modo automatizado. Pero cuando hablamos de la estancia hospitalaria, parece existir una tendencia a favor de los modos automatizados, es decir, parece que el paciente puede durar menos tiempo en el hospital en un modo automatizado. También, si hablamos de la estancia en terapia intensiva, parece estar a favor de los modos automatizados contra un modo totalmente dependiente del operador. Y en ventilación prolongada, es decir, ese paciente que ya lleva 7, 14 días, pareciera que es mejor dejárselo a la máquina que ya lo intente, a que el usuario siga intentando tratar de retirarlo. ¿Por qué? Porque la máquina no ve el sodio, la máquina no ve otras cosas, sino la máquina ve cómo está el comportamiento ventilatorio, que es por lo que el paciente está asistiéndose. Si el comportamiento ventilatorio, independientemente de lo que esté pasando acá, se mantiene bien por lo que está analizando la máquina les va a sugerir que lo retiren de la ventilación. Y es cuando les pica tanto la cresta que dices, bueno, pues lo voy a terminar extubando. Lo peor que puede pasar es que lo tenga que reintubar, pero esto pareciera disminuir la estancia. Y en pacientes con traqueostomía también pareciera estar a favor del retiro automatizado de la ventilación. Cada modo ventilatorio va a dar cierto grado de asistencia. Por ejemplo, este puede iniciar el retiro, puede darles algunas recomendaciones de ajustar a la ventilación y va a ajustar la presión soporte dependiendo del esfuerzo del paciente. En el caso de ASV, en el modo espontáneo va a estar ajustando la presión soporte, en el caso de VAP también va a estar ajustando la presión soporte, de NAVA de la igual manera, y esto a final de cuentas va a ser como los sistemas van a estar tratando de ayudar a que el paciente se pueda retirar. Lo que quiero que se lleven con esto es no de que mañana pidan NAVA en todos sus equipos o que pidan VAP o que pidan SmartCare, pero si tienen un equipo que lo puede hacer sería como algo imperdonable que de repente entre uno a una terapia y tengan un modo ventilatorio que puede dar mayor confort y mayor asistencia a un paciente y lo tengamos con presión soporte y CPAP.
¿de acuerdo? Es decir, ya tengo el equipo, pues ahora podría usarlo. La mortalidad no siempre es la única manera de medir las cosas en terapia intensiva y eso se lo podemos preguntar a cualquier familiar, ¿no? O a cualquier paciente que haya estado en terapia intensiva si realmente lo único que importa es que se muera o no se muera el paciente. Importan muchas cosas más y desde el hecho de cuántos días está en terapia intensiva. Cada hora de duración en ventilación mecánica es importante para el paciente y lo va a recordar toda su vida mientras esté despierto y esté conectado a la ventilación. Cada día de estancia también en terapia intensiva es importante al paciente y es importante que nosotros nos enfoquemos no solo a salvar al paciente, o sea, no solo a que, pues salió de terapia, no, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que el paciente en 6 meses esté reintegrado a su vida, ¿no? Y si podemos ayudarlo con mejorar la ventilación mecánica, pues es algo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Bueno, eso es todo y no sé si existe alguna pregunta.